Resulta innegable que la literatura latinoamericana está pasando por un gran nivel. Tenemos muchísimos escritores muy buenos, pero lamentablemente el tema de la distribución sigue siendo una deuda pendiente. A pesar de la cercanía, por ejemplo, aquí en Lima es difícil encontrar las últimas novedades de escritores argentinos, colombianos, chilenos, ecuatorianos, uruguayos, etc. Tienen que publicarse en España primero para luego llegar a nuestros países. Sin embargo, hay iniciativas que buscan contrarrestar esto. Una de ellas es la creada por Penguin Random House. Se trata de el mapa de las lenguas. La idea es que 13 libros salgan simultáneamente tanto en los países de Latinoamérica como en España. Y todo arranca en febrero. En febrero se distribuirán la novela No es un río, de la escritora argentina Selva Almada. Es una escritora conocida. Aquí en Lima se pueden encontrar algunos libros, pero este es el más reciente y ya se podrá encontrar a partir de febrero. En el mes de marzo se distribuirán dos libros, Brujas, del mexicano o de la mexicana Brenda Lozano, y Todo existe, del español Íñigo Redondo. En abril será el turno de la novela Mugre Rosa, de Fernanda Trías, una escritora uruguaya, que yo sigo con atención desde hace mucho tiempo y estaré ansioso, si es que no puedo conseguirla antes, de poder leer en abril Mugre Rosa. En mayo es el turno de dos escritores colombianos queridísimos por mí, Margarita García Roballo con El sonido de las olas, que es el libro que reúne sus 3 primeras novelas. Por suerte ya lo he podido leer. Y Estrella Madre, novela de Giuseppe Caputo, que también por suerte yo ya he podido leer, pero que en mayo estará aquí ya disponible en Lima, así como en otros países de Latinoamérica y en España. En junio será el turno de Mejor el fuego, de nuestro compatriota José Carlos Irigoyen, una estupenda novela, que si no la han leído aprovechen. Pero en junio va a estar esa novela también en toda Latinoamérica, para los amigos latinoamericanos puedan leerla. Yo se las recomiendo mucho. En julio será el turno de 2 libros más. Todos nosotros, del argentino Quique Ferrari, Mala lengua, de Álvaro Bizama, un escritor chileno conocido por aquí. Por aquí podemos encontrar varios de sus libros, pero este es el más reciente, que acaba de salir no hace mucho y que bueno, tendremos que esperar todavía julio para poder leerlo. Yo me muero de ganas de leerlo. En septiembre será el turno de 2 libros también, de el mexicano Emiliano Monge, Tejer la oscuridad, del que he escuchado buenos comentarios, y del español Sergio del Molino, La piel, ¿no? Sergio del Molino es el autor de la estupenda La Aurea Violeta y otros libros muy, muy interesantes, así que su más reciente libro ya estará por aquí en septiembre. En octubre será el turno de La Revolución a Dedo, de Cynthia Rimsky, una escritora chilena, y en noviembre termina con otra compatriota nuestra, la peruana Tilsa Ota, con su novela Los niños de oro de la alquimia sexual. Bueno, escuchemos a algunos de esos autores que nos cuenten un poquito sobre sus novelas. Y empezamos con Fernanda Trías, la escritora uruguaya, que nos va a contar un poco sobre su novela. ¿Qué les cuento yo sobre Mugre Rosa? Mugre Rosa ocurre en un escenario de catástrofe ambiental que ha contaminado las aguas y que trae un viento venenoso y mortal. Y en el centro de la historia hay una mujer que cuida de un niño que tiene una enfermedad genética rara, que está basada en el síndrome real de Prader-Willi, por lo que el niño nunca registra la sensación de saciedad al comer y por lo tanto es un niño obeso que siempre está hambriento en un entorno donde justamente escasea la comida. Entonces la narradora vive en ese encierro amenazante con el niño mientras intenta procesar su pasado, los vínculos afectivos y familiares rotos con su madre, con su exmarido que ha sido contaminado por el viento, y intenta recuperar algo de la memoria de su infancia en un mundo que evidentemente ya nunca va a volver a existir tal como lo conoció.
Y bueno, mientras tanto se van tejiendo una serie de reflexiones sobre la maternidad, sobre nuestra relación nociva como especie con el medio ambiente, con los animales y básicamente con el otro, ¿no? Que son temas que en el último tiempo me han interesado cada vez más y me interpelan mucho. Esto que les cuento es algo de la trama, pero como sabemos la literatura es más que la historia y es un trabajo con la palabra, con las texturas y con la música de las imágenes. Y bueno, eso ya sería mucho más largo de explicar. Desde Colombia, Margarita García Roballo, que reside en Argentina, nos cuenta un poco sobre el libro que reúne sus 3 novelas. Que tiene como mucho sentido que estén en un solo volumen porque comparten como un mismo universo narrativo ligado sobre todo al espacio que a mí me interesa pues pensar y contar desde que empecé a escribir, que es el Caribe colombiano, pero lógicamente eso puede extrapolarse a muchos otros lugares de América Latina. En todo caso, son lugares, digamos, como periféricos, nunca están en el centro, siempre les llega todo como un poco el residuo, ¿no?, de las cosas. Las protagonistas de estas 3 novelas son narradoras, mujeres, son mujeres jóvenes, y digamos que si hay algo, o sea, a pesar de que tienen diferentes argumentos las novelas, si hay algo que comparten, es como cierta incomodidad o cierta extrañeza frente al lugar propio, el lugar en el que nacieron, en el que crecieron, en el que deberían sonar como todas las alarmas de la pertenencia. Ellas se sienten expulsadas permanentemente, y ese podría ser, digamos, como el punto de partida como común entre las 3 novelas. ¿Y por qué, digamos, se sienten expulsadas o molestas con sus circunstancias? Porque básicamente estas 3 narradoras quieren cambiar sus circunstancias, modificarlas, no están contentas digamos, con los mandatos, con las versiones oficiales de cómo deben ser estos entornos, cómo deben funcionar. Y bueno, y en gran medida fracasan, lógicamente, porque los entornos que a mí me interesa describir en estas 3 novelas, no está permitido cuestionarse o reflexionar o preguntar y bueno, ellas, qué sé yo, como que lo hacen contrario al resto y bueno, y lógicamente por eso puede ser que sean novelas un poquito agónicas, diría, porque no son historias felices, pero creo que a ver, que también iluminan ciertos aspectos que pueden ser leídos como esperanzadores. Entonces, ese es un poco, a grosso modo, es difícil contar 3 argumentos, son 3 argumentos distintos, pero me interesaba como hablar sobre todo de lo que siento que es común a estas 3 historias y es esto, es como la extrañeza frente a un lugar en el que contrario a sentirse parte o sentirse acogido, uno pues permanentemente se siente expulsado. Ahora es el turno del escritor colombiano Giuseppe Caputo, que nos va a hablar un poquito sobre su novela Estrella Madre. Hace poco un periodista cultural acá en Colombia dijo que Estrella Madre para él era un cuento de hadas sudaca y emplumado, cosa que me encantó. Al igual que Un Mundo Huérfano, mi primera novela, como decía Pilar, Estrella Madre, ocurre en una ciudad imaginada e innominada. Las ciudades de ambos libros son un híbrido de ciudad caribeña y de ciudad andina. Ciudad caribeña, yo soy de Barranquilla, nací ahí, pero vivo hace mucho en Bogotá. La de Un Mundo Huérfano quizás es más claramente Caribe por la presencia del mar, y la ciudad de Estrella Madre es quizás más claramente andina por la presencia de una cordillera. Ahí, entre estas montañas, en un edificio muy viejo, descascarado, vive un hombre que está esperando a su madre desde hace mucho tiempo. La madre prometió que iba a regresar, sin embargo no ha vuelto. Y poco a poco, mientras espera, vamos conociendo en el difícil pasado del protagonista y todo el mundo carnavalesco en el que vive, que está conformado por personajes que son muy vulnerables en su precariedad material, personas que a pesar de toda esa desposesión no abandonan sus vidas. Entonces está, por ejemplo, la vecina Luz Bella, que es una mujer que mira apasionada una telenovela.
Luego hay otra mujer inspirada como en una noticia que hace muchos años, hace 25 años, en Colombia fue muy famosa, de una mujer que se llenó la barriga de trapos y dijo que estaba embarazada de 8 hijos. Entonces ahí en ese edificio también vive esta mujer que está supuestamente embarazada. Y luego está un vecino que cuida a su madre enferma, agónica, que está a punto de morir, y un portero que cobra el arriendo sin descanso. Entonces todos los personajes, al igual que el protagonista, están como en una espera individual y se van juntando poco a poco hacia una espera colectiva. Al frente de ese edificio ruinoso hay una obra que lleva en construcción toda la vida y ahí están unos obreros que trabajan confundidos como en esa obra que nunca avanza. Y entonces todo el mundo acá en la novela pues vive como entre la ruina, digamos, que está simbolizada pues en ese primer edificio y la esperanza de ese edificio que está por construir, y uso la palabra esperanza, digamos, como lo que todavía no ha llegado a ser. Ante todo, la novela para mí es un homenaje muy amoroso a la cultura popular latinoamericana. Hay merengue, baladas, rancheras, boleros y, por supuesto, melodrama, telenovela, resignificados políticamente, y que son todas estas cosas que yo escribí dentro de la novela. Y finalmente creo que decir que, bueno, que son 63 capítulos cortos que pienso como estampas poéticas. Y creo que se me fue el tiempo, creo que hablé mucho, pero bueno, eso, la novela tiene 63 capítulos cortos que son como unas estampas poéticas y, y, y creo que la novela emula la situación psíquica de todos los personajes, pues que es la estructura de la espera, es decir, la de un tiempo suspendido y la de un tiempo en suspenso, es decir, a la expectativa. Desde el Perú, José Carlos Irigoyen nos habla un poquito sobre su novela. Me han solicitado que hable de mi libro, poquito. Se llama Mejor el Fuego, como ya saben. Su título y su esencia parten de un verso de un poeta español muy conocido, que es Luis Cernuda, que a mí me gusta mucho. El verso de un poema llamado Limbo. Y dice: mejor la destrucción, el fuego. Como suele pasarles a los que tenemos ya 40 y tantos años, quise escribir una novela sobre los años 90, que es el periodo de mi primera juventud. Y la he escrito ahora que estoy más o menos por la tercera juventud. Esta primera juventud mía transcurrió en una época autoritaria y verá las consecuencias para los peruanos, una época en la que se consolidó la paz de los cementerios, la época de Fujimori, y quise metaforizar esa situación por medio de la violencia sexual, de los cuerpos sometidos, la humillación de la carne, de la historia de un chico homosexual de la Lima de ese entonces, que descubre las distintas variantes del deseo, algunas verdaderamente traumáticas para su aprendizaje. Y quise que todo esto ocurriera en ese ambiente tan conservador y represivo como el que vivimos por entonces en el Perú y que aún hoy seguimos viviendo, aunque desde otras formas y circunstancias. No fue un libro fácil de escribir, me demoró 3 años terminarlo, para encontrar el tono, que al final adquirió una tonalidad muy lírica. Creo que mi propósito con el libro fue poetizar lo insoportable, que es algo que digamos, corresponde a los autores que a mí más me gustan, como el peruano Osvaldo Reynoso o como el español Juan Goytisolo, por ejemplo, que para mí son influencias constantes. Pero ya está, ya se escribió y estoy muy contento de poder lanzarlo a toda América y España mediante este proyecto que agradezco tanto. Y si puedo decir algo más del libro, es que sospecho que mantiene una triste vigencia, como podemos comprobar en los hechos recientes que han ocurrido en mi país, en los que una juventud valiente y decidida ha logrado erradicar hace unos pocos días un intento dictatorial y autoritario como los que suelen asolar a mi país. Menos mal que eso no ha ocurrido esta vez y espero que eso sea, digamos, el prólogo de un futuro mejor, cercano, ahora que estamos muy cerca del bicentenario. El escritor chileno Álvaro Bizama
nos hablará un poquito sobre su último libro. Voy a tratar de hablar si mi gato me lo permite. Tengo un gato que yo creo que vale por los 6 perros de Emiliano. Así que ahí metió la cola. Pues lo voy a sacar porque, Dios mío, siempre se mete. Lo básico, quería agradecerle a todos y todas por estar acá. Gracias por estar en el Mapa de las Lenguas. ¿Por qué está Mala Lengua? Está en el Mapa de las Lenguas. Creo que lo que dice Brenda, lo que dice Kiki, lo que han dicho todos y todas respecto a la necesidad de borrar las fronteras, de cruzar, de encontrarse, de pensar que existimos en una suerte de paisaje común donde podemos encontrarnos en relación al desencuentro diario que hemos tenido todos estos meses, todos estos años. Yo también estoy feliz de estar en el Mapa de las Lenguas, que espero leer también el próximo año cuando se acabe el fin del mundo. O sea, cuando este 2020 el fin del mundo se acabe, podremos volver a algo parecido a una realidad. Pero bueno, les quiero contar de Mala Lengua. Mala Lengua es un libro que yo no esperaba escribir. Es un libro sobre un poeta que se llama Pablo de Roca, que es más bien conocido por el gran enemigo de Pablo Neruda. De Roca y Neruda tuvieron una enemistad feroz. De hecho, de Roca le dedicó a Neruda tal vez uno de los mejores, una de las diatribas más importantes de lengua española, que se llama Neruda y yo, que es un libro donde solamente se dedica a insultar a Neruda, el libro 55. Y lo que cubre la historia de Pablo de Roca es la historia de un hombre que cruza el siglo XX, de un poeta revolucionario, de un poeta muchas veces caracterizado violento, un poeta que es un poeta vanguardista, pero a la vez arraigado a la provincia chilena. Es la historia del país, es la historia del abandono, es la historia de la pérdida. Es un libro sobre la poesía y la revolución, y sobre cómo la poesía y la revolución funcionan y a la vez fracasan. Es un libro sobre un hombre que se va quedando solo mientras su mujer y sus hijos se mueren, se suicidan, y él va perdiendo todo hasta suicidarse él mismo el año 68. Es un libro que a mí me sirvió para releer a De Roca, pero también releer a la poesía y la tradición chilena, para reírme mucho. Yo creo que pasó a mí, cuando lo leía me reía mucho cuando leía De Roca, pero también para pensar en qué significa la escritura en lugares como Chile o como América Latina. Es un libro que parte a finales del siglo XIX y termina en el año 68, que cruza revoluciones, que cruza viajes, que hay cameos de Allen Ginsberg en su paso por Chile en el año 60. Es un libro lleno de violencia, o no sé si violencia, pero donde la ferocidad de la obra de Roca se junta también con su ternura íntima. Es un libro sobre hijos perdidos, sobre amigos, sobre amistades rotas, sobre lo que significa leer. Es un libro sobre un poeta que tuvo siempre la mala suerte de tener malas ediciones, libros guillotinados, perdidos, que no leía nadie, precarizados. Es un libro sobre un hombre que funda una revista y con eso funda un clan y con eso trata de armar un mundo. Y es un libro para mí, sobre hablar o conversar o leer a los muertos, porque es un libro que yo terminé escribiendo también luego, mientras estaba pasando el estallido. Tengo la suerte de vivir a una cuadra de la Plaza Dignidad. Entonces, terminé el libro con el estallido chileno y luego la pandemia como ruido de fondo. No sé si está en el libro, pero es un libro sobre también cómo el paisaje del pasado nos permite iluminar el presente, y cómo cuando estamos haciendo literatura no solamente hablamos con los vivos, sino que simplemente, a mí por lo menos, un diálogo permanente con los muertos. No, yo quería agradecer eso. Creo que si el libro sirve para que se vuelva a leer a De Roca, yo feliz. Y nada, gracias por estar en el Mapa de las Lenguas, gracias por incluirlo acá. Gracias Pilar, gracias Melanie, gracias Paz, que también fueron muy pacientes con el libro. Y nada, fue un libro que yo no esperaba escribir y que está ahí, que me ha traído mucha alegría y me permitió también entender un poco lo que está pasando ahora mismo. Gracias. Sergio del Molino, desde España, nos habla sobre su más reciente publicación. La piel es un libro que habla también efectivamente de fronteras, de unas fronteras corporales, de la frontera física que tenemos todos, que es esa barrera que nos separa y nos une al mundo al mismo tiempo. Y yo en este libro y en casi todos, al final suelo incluir una especie de disculpa hacia el lector por haberle
por haberle llevado a un montón de sitios que igual no esperaba estar y como agradecimiento por haberme acompañado a lo largo de toda la lectura. Y en ese a modo de disculpa suelo incluir algunas lecturas y algunas reflexiones y algunos pensamientos acerca de lo que yo creo que es el libro y algunas referencias, ¿no? Y ahí cito, por supuesto, el libro homónimo de La piel, famoso, de Curcio Malaparte, una obra maestra de la literatura europea, y digo que, por supuesto, lo único que comparte con el libro de Malaparte es el título y su condición autobiográfica, lo cual quiere decir que tanto del de Malaparte como del mío se puede uno creer lo que uno quiera, porque la autobiografía, en este caso mi condición de enfermo de la piel, que es el eje, el momento en el que yo tomo la voz para poder escribir el libro, es el camino por el que transitan muchas otras historias y muchas otras cosas. En concreto, una galería de personajes que puede convertirse luego en una galería de espejos que van recorriendo todo el libro a través de una serie de narraciones en las cuales aparecen un montón de personajes históricos y de escritores y personajes literarios que comparten conmigo el hecho de padecer una psoriasis atroz, una enfermedad de la piel atroz, que les condiciona mucho la vida y les explica en buena medida como individuos su relación con el mundo, ¿no? Y a través de sus historias yo me voy mirando en ellas, vamos haciendo un juego de espejos y entre medias pues llevo al lector a todos los terrenos y a todas las ramificaciones que se me ocurren y que me parecen. Entre ellas hablamos del racismo, hablamos de la vergüenza, hablamos del sexo, hablamos del elitismo, ¿no? de la obsesión por la belleza, de un montón de cuestiones que están metidas, van insertándose poco a poco como ramas en un árbol muy tupido hasta ir llegando a esa conclusión de un libro que yo concibo que es una novela con final feliz, ¿no? Otros libros quizás míos son más difíciles de clasificar, pero este lo tengo muy claro. Es una novela que termina bien, una novela con final feliz. Y de verdad que nada, agradecer a Pilar Reyes, a la otra Pilar, a Pilar Álvarez, que también ha estado encima de la edición del libro y me ha soportado y ha ayudado a que tenga esta forma, y a todo el equipo de Penguin Random House, pues que hayan tenido la deferencia de elegirme para participar en este mapa de las lenguas que espero ansioso el momento de reencontrarme, de encontrarme con los lectores latinoamericanos. De verdad, muchas gracias. Y finalmente nuestra compatriota Tilsa Ota nos hablará sobre su novela. Yo vengo de la poesía, sigo en la poesía también, pero esta es mi primera novela. La escribí entre Ciudad de México y Lima, que son las ciudades donde estoy residiendo en los últimos años. Y el título de mi libro no se puede pronunciar, o al menos nadie lo ha logrado. Pilar lo ha intentado, creo que esa es la respuesta, al menos por ahora. Secreto del lenguaje inclusivo, como pueden ver, se podría decir Las niñas de oro de la alquimia sexual. Bueno, son lenguajes que nos retan, ¿no? A aprender, reaprender y pensar cada cosa que estamos pronunciando. Este libro cuenta la historia de Christy, que es una chica que tiene visiones del futuro cada vez que tiene un orgasmo, y esto la lleva a iniciar un apasionado trabajo de campo por los terrenos de lo paranormal y la magia sexual. Quisiera agradecer a Penguin por apostar por una especie de comedia dramática, queer, transexual, feminista y mística en un país donde todavía prima una mentalidad bastante conservadora, como decía José, ¿no? Reaccionaria y con también problemas de empatía, pienso yo, ¿no? Como han escuchado seguro todos, en los últimos días en los últimos años, hemos estado en una lucha más violenta de lo que quisiéramos, justamente con el objetivo de cambiar esto, ¿no? Creo que tanto José Carlos como yo somos sintomáticos de un país y un sistema, ¿no? Y eso se refleja en ciertas coincidencias de nuestros proyectos. Si hay una intención en esta novela, creo que podría ser la de contribuir a una relación más sana, una representación luminosa y sagrada de nuestra naturaleza y nuestros deseos, para también contribuir a una relación más sana entre la humanidad y su sexualidad, ¿no? Desligada de la culpa, de la represión y las relaciones de poder. Y bueno, eso por ahora sería todo. Realmente es un gusto conocer a las y los autores de este mapa y espero leerlos. Muchas gracias.